Cuatro son los factores que están moviendo al mercado, en mi opinión. Sobre uno de ellos ya tenemos toda la información que necesitábamos a corto plazo, que es la Reserva Federal. Pero bueno, por enumerarlos primero, Reserva Federal, en segundo lugar, caída del petróleo, en tercer lugar, Rusia, muy relacionada con la caída del petróleo, por cierto, y en cuarto lugar y último, Grecia, y el cierto ruido político que tiene. Bueno, vamos uno por uno, porque mi interpretación no es necesariamente pesimista con respecto al conjunto, sino más bien al contrario, ligeramente optimista. Creo que el mercado ha exagerado la reacción durante los últimos días y creo que hay razones de peso para defender que esto es así. Primera variable, la Reserva Federal. La semana pasada se reunió, revisó sus estimaciones, van a seguir creciendo como se pensaba, en el entorno prácticamente del 3%, la inflación la revisan a la baja, incluso hacia el entorno del 1%, y en ese contexto pues es muy complicado con esa inflación y sin tensiones de otro tipo, pues que vayan a necesitar subir tipos de manera rápida. Al fin y al cabo ha utilizado la señora Yellen el término de paciente o paciencia, y esto lo que nos transmite es la idea de que por lo menos en las dos próximas reuniones, como ella además ha dicho explícitamente, no van a subir tipos. Eso nos pondría en abril, y yo personalmente creo que no cabe esperar ninguna subida de tipos ni en Estados Unidos ni en Reino Unido antes del segundo semestre del año. Por lo tanto nos da mucho tiempo y eso debería relajar a corto plazo al mercado, que es lo que ha pasado precisamente, y es por eso por lo que en gran parte el rebote de las bolsas que ha tenido lugar recientemente pues venía apoyado en este mensaje de la FED, ¿no? Segunda variable, el petróleo. La caída del petróleo es netamente positiva para la economía mundial. Es negativa para determinadas economías como Venezuela, como Irán, como algún otro país, parcialmente como Estados Unidos, porque va a desincentivarse el fracking. Rusia va a sufrir mucho, no solamente por el petróleo, sino también por el gas y por su aislamiento económico, pero en términos netos para el crecimiento mundial esto es bueno. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se interpreta casi negativamente? Pues porque en cualquier variable económica, cuando la caída es brusca y muy rápida, el mercado se asusta, no le da tiempo a analizarlo o no está preparado para analizarlo, y hace una interpretación pues muy rápida que consiste en vender y después ya veremos, ¿no? En realidad el petróleo a 50-60 dólares va a detener la caída, luego va a estar soportado, creo yo, en el entorno de los 60 y podría rebotar por encima de los 60 hacia 70 dólares. Ese es un poco el escenario de cara a los próximos 3 meses que yo creo que es sensato, ¿no? Con un petróleo mucho más barato es obvio que se desplaza o se transfiere crecimiento desde economías emergentes hacia desarrolladas e incluso hacia algunas emergentes que no son productores de petróleo sino consumidores netos como India. Esto es bueno. Siguiente variable es Rusia. Yo sigo defendiendo que Rusia no va a hacer default, no va a hacer impago en el corto plazo, porque tiene muchas reservas, porque tiene muy poca deuda y porque no estamos en 1998. Rusia va a sufrir mucho en términos de crecimiento, pero no es un factor desestabilizador del mercado. Y después tenemos Grecia, con sus propios problemas políticos. Puede que haya elecciones anticipadas, parece bastante probable, puede que Syriza, que es un partido extremista, acabe decidiendo cuál es el gobierno que llega al poder, pero yo creo que hay que relativizar todo esto. Esta semana nos vamos a encontrar con un panorama que relativiza precisamente estas variables, porque el golpe se lo ha llevado los días pasados, y que se va a encontrar con la publicación de dos datos americanos buenos: los duraderos, vendidos de bienes duraderos, que será más 3% prácticamente, y el PIB americano, que podría revisarse por encima del 4%. Estos son datos muy buenos en Estados Unidos, con cierta serenidad en el resto de frentes. En mi opinión, lo que tendría que suceder es que el mercado seguirá rebotando un poquito y las bolsas se estabilizaran y se serenaran poco a poco. Muchas gracias.